Es viernes y nuestro invitado de hoy es una persona a la que queremos, admiramos y le debemos mucho. Entre otras cosas, su ejemplo de amor a México y al trabajo. Es un escritor excepcional. Su nombre es Carlos Fuentes, no necesita mayor presentación. Carlos, yo tengo que decirte que estoy feliz de que te encuentres aquí, pero no sabía que no ibas a venir solo. En realidad, Carlos viene con dos señoras. Una de ellas va adelante, viene vestida de verde claro para que resalten sus maravillosos ojos verdes. Está cumpliendo 50 años, sigue siendo bella, misteriosa. Le costó mucho trabajo llegar hasta aquí por una razón, porque es una ciudad caótica en la que ella no está acostumbrada a moverse. ¿Qué te dijo Aura cuando venían en camino, Carlos? Que no tiene 50 años. ¿Se quita la edad? No, es que tiene dos personalidades. Ojalá todos tuviéramos una señora vieja a la que presentamos como joven, porque en realidad es un personaje que son dos. La anciana señora Consuelo, capaz de convocar, de evocar su propia juventud para enamorar, seducir y capturar al narrador de la novela. Que es en cierta forma su antiguo amor. Quiere que sea, pero no es el mismo. Es un hombre capturado, es un hombre embelesado por la belleza de Aura, que en un momento dado la abraza, es una chica preciosa y se le convierte en una anciana y dice: no te preocupes, vamos a estar mucho tiempo encerrados aquí. Los personajes suelen construir en tus historias su castillo de amor, ya lo estamos viendo en otra obra de la cual vamos a hablar un poquito más tarde. Sí, bueno, cada uno hace eso, ¿verdad? Son castillos. Sí, pero finalmente son prisiones. Finalmente son prisiones. No sé, depende de nosotros. Si nosotros la convertimos en prisión, es nuestra culpa. Si la convertimos en un espacio de libertad, es nuestro derecho y nuestro privilegio. ¿Aura podría sentir la tentación de regresar a su casa en Donceles? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a encontrar ahí? Nada, porque no existe. ¿Nunca existió? No, porque fui a buscar el número que no existiera para no ofender a nadie. ¿185? Sí, pero recorrí la calle y dije, pues es un número que no existe. Y ahí va a estar Aura, que tampoco existe, más que en la imaginación del lector. Es decir, que me propuse un lugar, un espacio de esta gran ciudad donde era necesario ejercer la imaginación para escribir el libro y para leerlo también. Pero hay algo que quienes han leído o hemos leído ahora, hemos tenido esa fortuna, cuando transitamos por la calle de Donceles, que es absolutamente maravillosa, todavía se conserva, misteriosa y rara, uno va caminando y dice: aquí debió ser la historia de Carlos Fuentes. Sí, pudo ser. Pero depende de la imaginación del paseante, del lector o lectora. Esa inexistencia es parte del misterio de Aura. Claro. Tal vez está ahí, tal vez no, ¿quién sabe? No sabe. Lo que pasa es que puede dar un susto. Y un día te la encuentras el número y está el número. Entras y te encuentras a Aura. Esa es la invitación más profunda, más secreta de este libro que estamos comentando, que podría convertirse en realidad. Como toda literatura, Cristina, toda literatura tiene la potencia para convertirse en algo más real que la realidad. Por eso dura un libro 500 años o 100. ¿Qué pasará con Aura dentro de 100 años? Creo que va a tener un segundo aire, una segunda juventud. Si tiene lectores, depende, la vida de un libro depende de sus lectores, tiene o no tiene lectores. Aura es esta ciudad en cierta forma. Bueno, es muchas ciudades, pero es la Ciudad de México, claro, es su ciudad, no puede pertenecer a otra. Decías en alguna ocasión que Aura es la historia de la vida, de la muerte. Sí. Aura trata de decir que más allá de la muerte hay otra vida. Y lo planta en la imaginación del lector. Lo podemos creer o no creer, lo podemos vivir o no vivir. Podemos seguir lo que nos dice Aura o negarlo. Pero eso ya es la voluntad del lector y la capacidad del lector para ser parte de un libro o no ser parte. Hay lectores que no entran en este libro y no entran a otros. Se escandalizan, eso me encanta. No se escandalizan, simplemente no les ofrece nada el libro atractivo. Entonces la eternidad de un libro es sus lectores. Un personaje tiene muchas vidas. Sí. Y esas vidas dependen del número de lectores. Yo veo a Aura de una manera, otra persona la ve de una manera distinta. La hago subir la escalera en una forma, salir de la casa en otra, seducir a este personaje, sentarse en esa mesa solitaria. Siento que tienen un frío terrible comiendo riñones. Señor, que dan vida, ¿verdad? Espeso, añejo. ¿Quién ha leído de nuestros amigos Aura?
seguramente que la mayoría. ¿Por qué no le dan a Carlos Fuentes, que nos dio este libro formidable, por qué no le regalan su opinión, su punto de vista? ¿Por qué no le dicen qué pasaría si de pronto se le ocurriera continuar la historia de Aura? No puede continuar, se encierra en sí mismo, es un círculo que se muerde la cola. Pero mira, Cristina, una cosa importante es que el libro tenga unidad, pero que el lector encuentre la salida del libro, que el libro no tenga fin para el lector. La durabilidad de un libro depende de que el escritor sepa dejar abierta una puerta para que el lector continúe el libro, que el autor no sea el autor, sino el lector, que el lector sea el verdadero autor del libro. Esta es una cosa en que nos empeñamos mucho algunos escritores. Por favor, sea usted quien continúe el libro. Yo he terminado, he puesto fin, o no pongo fin, ya no pongo fin porque no quiero, pero el lector va a continuar la vida de la obra. ¿Tú crees que Cervantes, para ponerte un ejemplo, creía que iba a haber más de 100 lectores del Quijote, que iba a durar varios ciclos? No, ¿verdad? No te puedes proponer la eternidad, eso es un regalo que tienen los lectores nada más. Pero es terrible. Pensar en proponerte la eternidad me parece espantoso. No lo puedes hacer porque no escribes nada. La eternidad ya se basta a sí misma, no le hace falta un escritor. Pero me parece muy triste la imagen de alguien que está diciendo voy a ser famoso, voy a ser célebre, voy a perdurar. Eso no puede ser, sería un mal escritor y un mal libro. Tú decías de los pintores, lo dices en tu nuevo libro, que en la época anterior a la fotografía, un poco para sentir que se estaban eternizando, se hacían las pinturas, los autorretratos. Claro, hay personas que conocemos solo porque fueron pintadas, no había fotografía. Es decir, que la fotografía revoluciona el mundo del amor, de la existencia, porque ya tienes un derecho a la eternidad. Daguerre te fotografía, o Kahlo, el papá de Frida, te fotografía. O Solá, que era un magnífico fotógrafo. Ya entras a la eternidad de una manera que antes no podías. Es decir, que la gente que está pintada antes de la invención de la fotografía, es que porque eran seres excepcionales o seres comunes y corrientes, pero tenían un pintor que los inmortalizaba. Lo que dices de la Gioconda es maravilloso. ¿Qué digo? Era una muchacha común y corriente, en realidad era una muchacha bien, tuvo la fortuna de encontrarse este maravilloso pintor y la inmortalizó. Leonardo la encontró a ella y ahí está, pero si no hubiera habido Leonardo no hay Gioconda. En cierta forma es la misma situación de los escritores. Sí. Un escritor salva a un personaje, una persona que es menuda, que es insignificante y le da dimensiones extraordinarias. Sí. Podemos crear eso, pero es también una facultad del escritor, pero es un privilegio que cuesta muy caro. Porque en la medida en que le das vida a un personaje, sientes profundamente que te la estás quitando a ti mismo. Tú estás casado con un escritor, sabes de lo que estoy hablando. El escritor da de sí lo que él mismo no podrá recuperar sino a través del libro y los lectores, pero te lo arrancaste a ti mismo, eso ya no te pertenece. Tu alma quedó en cierto modo deshabitada, un poco más vacía cada vez que escribes un libro. Pero estás viviendo de otra manera, Carlos, estás viviendo fuera de ti. Sí, en esa maravilla que es la escritura. Yo lo creo así y es que por eso escribo, pero sé que estoy entregando parte de mí y que nunca más la podré recuperar. Que se la doy a los lectores, que existe en el libro, pero ya no es parte de mí. Y no puedo regresar sobre mis pasos. Yo nunca leo un libro que ya he publicado porque me da una angustia espantosa. Primero porque digo, lo pude haber hecho mejor. Quieres corregir, segurísimo. Quieres corregir. Y luego porque has dado algo de ti mismo que ya no te pertenece. Ese es el hecho. Que entregas una parte de tu personalidad y tu alma que ya no te es permitido recuperar. Los lectores o los personajes te descarnan. Sí, es de ellos. Y está bien que así sea. ¿Es una ceremonia? Novelas. ¿Es una ceremonia? Es una ceremonia negra, sí, dura, difícil. Mira, el escritor trabaja solo, en primer lugar. En casi todas las demás profesiones estás rodeado de gente, trabajas, colaboras. En la escritura no, estás en una gran soledad. Yo disfruto mucho las firmas de libros, porque tengo varias docenas de personas que se acercan y a mí lo que me interesa es preguntarle quién es usted, qué hace, por qué está aquí, qué ha leído. Me entero de cosas que no me puedo enterar cuando estoy escribiendo. Ahí tengo que apelar a mi imaginación nada más. ¿Te revelan cosas de ti? Muchas cosas. Se reflejan mucho porque me han leído y van ahí y me dan una versión de mí mismo que yo no sabía, desconocía. Hay otro personaje, no vino desde luego, que también está cumpliendo 50 años. Es Artemio Cruz. Sí. ¿Qué piensa Artemio Cruz de este México de ahora? ¿Qué tiene que ver con el suyo? Tiene que ver que él lo hizo. Él lo hizo.
Es una carga fuerte para su conciencia. Bueno, la Revolución Mexicana es un parteaguas, de veras. Dicen quienes dicen no fue una rebelión. No, yo creo que fue una revolución. Cambió profundamente al país, pero junto a muchos logros, muchos éxitos, por lo menos la revolución reveló que teníamos una cultura propia. Hay Diego Rivera, hay Orozco, hay Siqueiros, hay Frida Kahlo, hay Carlos Chávez, hay Martín Luis Guzmán, hay Alfonso Reyes. Gorostiza. Hay Gorostiza, hay todo lo que tú quieras. Es una revelación de la cultura propia, pero es una revolución profundamente injusta, porque como no tenía ideología, finalmente permitió que algunos subieran y otros descendieran. La historia de la Revolución Mexicana es la historia de pequeños abogados, notarios, comerciantes, agricultores que un buen día se encuentran con el poder y usurpan haciendas, ocupan el lugar de los hacendados que desplazaron en muchos casos, y mucha de la gente que luchó en la revolución no obtiene nada. Y al mismo tiempo hay quienes obtienen bastante. La revolución transforma al país y le da posibilidad a una clase media que antes no existía. Pero esto en medio de un régimen básicamente de injusticia. Pero esto parece una especie de venganza más bien. Voy a conseguir lo que no me diste. Pero mira, pero se puede hacer una revolución sin ideología. Se puede. La Revolución Mexicana no tuvo ideología. Y la ideología captura mucho, limita, porque te obliga a ser fiel a la ideología. Y siendo fiel a la ideología cometes más abusos que si no tienes ideología. Pero aquí mira, muchas de las haciendas de los terratenientes, de los latifundistas de tiempos de Porfirio Díaz, las ocuparon generales de la revolución, gente de la revolución. Dijo, esa hacienda era de Mengano, ahora es mía. Pasó eso mucho, hubo mucha injusticia, hubo mucha justicia, hubo educación, hubo Vasconcelos, hubo Cárdenas, escuela gratuita, hubo reforma agraria, hubo muchas cosas que hicieron al México moderno en medio de muchas injusticias. Yo subrayo esto porque los novelistas no somos celebrantes. Tenemos que tener villanos, tenemos que tener gente mala para hacer buenas novelas. Hay muy pocos héroes positivos. Don Quijote, Pickwick, 2 o 3. La mayor parte son gente malévola, son gente interesantes. Y yo destaco en la Revolución Mexicana a las personalidades más bien negras de la Revolución, porque me dan materia para escribir. Si escribo los buenos, bostezo, y tú también. A ver quiénes son los buenos y los malos en este lugar. No lo sé, pero todos tienen que empezar a marcar. Entren aquí, lleguen con nosotros, disfruten del estudio que está maravillosamente adornado con flores blancas preciosas, y desde luego contamos hoy con la presencia de un mexicano excepcional. Es Carlos Fuentes, y yo decía que viene con este personaje que a mí me da una tristeza terrible cada vez más. Artemio Cruz. Sí. Tú lo definías también como la muerte de la vida, que es terrible, es lo peor que le pueden decir a alguien. Bueno, Artemio Cruz es un ejemplo, no el único, ni el ejemplo de mucha gente que ascendió con la Revolución Mexicana. Pero de eso se trataba. Se trataba de que gente que estaba abajo ascendiera. Y por desgracia mucha gente que estaba abajo se quedó abajo. Y mucha gente que estaba abajo ascendió, como Artemio Cruz, que viene de un bohío veracruzano, viene de un lugar muy humilde y se hace de este extraordinario poder. Es un hombre que tiene familia pero no tiene amor, tiene amante pero no tiene amor. Tiene memoria del amor. Pero le queda la memoria de un amor con Regina, es lo único que le queda. Y se solaza en eso porque no tiene otra cosa. Yo hice la novela con 3 personajes y 3 tiempos distintos, yo, tú, él, presente, pasado y futuro, lo cual me permitía darle unas dimensiones al personaje que de otra manera en una narración tradicional no hubiera logrado. Que hay un tú que lo está atacando y diciéndole sé más y demuestra, y hay un yo que le está mostrando su egoísmo, y hay un él que le permite ser visto por otros. Y esto crea un personaje con muchas contradicciones que se llama Artemio Cruz. Preguntaba antes, Artemio Cruz, ¿qué opinaría de este momento de México, Carlos? Yo creo que estaría muy feliz porque sería multimillonario, más rico que nunca. Sí. Hiciste una cara de codicia, me encantó. Tenemos llamadas. ¿Quieres saber qué te dice? Luis Alarcón, Carlos Fuentes tiene una narrativa en prosa excelente. Gracias por ocupar un importante lugar en la literatura mexicana. Con la literatura se hace arte y con la palabra también. Gracias, Carlos. En la educación está la clave. Bueno, tú dices algo maravilloso en tu nueva novela. La primera esclavitud es la ignorancia. Sí. Todo es la educación. Con la educación, sin educación no hay progreso, no hay desarrollo. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Primero se educa.
Si ya tienes un país adelantado, más educación. Si tienes un país con carencias, la educación es la clave. Se invierte mucho en educación en México y sin embargo el nivel es muy bajo. ¿Qué pasa? Pasa que la transformación el número de los mexicanos ha aumentado de una manera exorbitante. Cuando yo escribí La región más transparente, o La muerte de Artemio Cruz, éramos 20 y tantos, 30 millones de habitantes, la ciudad tenía 5 millones, hoy la ciudad tiene 20 millones y somos 110 millones en la vida de un hombre. Es decir, ¿cómo alcanzas a dar los servicios, las oportunidades, la educación que requiere una explosión de la población como la de México? Pues ese es el desafío, y es un desafío político, darle a los mexicanos lo mejor siendo 110 millones y no 20 o 30. Es un gran desafío. Temblé nada más de pensarlo. Selma, nada más dice Selma, no sé quién será. Me quedé sin palabras al ver al invitado de hoy. Cristina no se merece un premio, sino 1000. Uy, oiga, muchísimas gracias. Debe ser una amiga, es familia, la tengo marcando. Lo mandé yo. Eso me encanta. Cristina Magaña dice: felicito a Cristina por su maravilloso invitado. Quiero comentarle a Carlos Fuentes que después de sus obras amo más a México. Eso es cierto. Qué bueno. Tienes presente a México en todo. Se nota una pasión en lo que escribes, en lo que dices, en lo que haces. Mira, una pasión, lo has dicho esa palabra porque hay cosas que detesto de este país, cosas que amo mucho, pero ningún otro país me hace sentir esos odios y esos amores. Y si yo tratara de escribir sobre Argentina, que es un país que me gusta mucho, o sobre donde has vivido también, ¿no? Sí, pero no me saldría igual porque diría lo que me gusta y algunas cosas no me gustan tanto, pero no tiene importancia. En cambio, en México estoy comprometido con el amor y el odio, con el cariño y con la repulsión de México, con todo lo que ofrece nuestro país, que es maravilloso y terrible al mismo tiempo. Y yo lo siento personalmente, cosa que no siento en otra parte. El hecho de haber vivido tantas veces fuera, en tantas ocasiones, en tantos países, te da una distancia de México. Sí, sí. Eso te permite una visión tremenda. Es como desde la altura. Mira, pierdo muchas cosas porque por no estar aquí gano muchas cosas viendo la perspectiva del país, es cierto, pero nadie puede tenerlo todo. Pero no te alejas tanto porque la patria está en el idioma. También. ¿Tú sigues escribiendo en español? ¿Pudiste haber escrito en inglés? Sí, tuve la tentación, pero vine a un candelabro y estaba ahí Henry James diciendo, y luego se movió la cortina y Faulkner me dijo, no te metas con el inglés, no, hay que tener, yo por fortuna, aunque crecí, debido a que mi padre era diplomático en muchas partes, él me mantuvo siempre en el español, el castellano como mi lengua, la lengua de mi emoción, de mis temores, de mis deseos, de todo. Y además pasaba yo el verano con mis abuelitas en México. Tenía 2 abuelas, una de Veracruz y otra de Sonora. Oye, qué maravilla. Que eran maravillosas, sí. Y ellas me enseñaron tanto del idioma, más que una escuela. ¿Qué te enseñaron? Me enseñaron la lengua. Me enseñaron una que era más terrible que la otra, me enseñó a mentar madres. Muy útil. Y la otra me enseñó, la otra tenía una pasión, mi abuela veracruzana tenía una pasión por las ruinas. Y todos los fines de semana íbamos a ver una pirámide. Yo creo que ella me enseñó que había más pirámides de lo que yo imaginaba en México, ¿verdad? Y que luego aparecen en tus novelas, cosa que me parece fantástico. Blanca Trujillo, mi familia y yo admiramos al escritor Carlos Fuentes. Gracias por invitarlo al programa y queremos que dure 1 hora completa. Anda. Rosa Aurora Higuera, leí el libro de Aura y me impactó mucho, me asustó la vida de Aura. Sí, es terrible, además está rodeada por esa magia que persigue, esa cosa sobrenatural que persigue muchos de tus personajes femeninos. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar las mujeres son un enigma para mí, soy hombre. ¿Tú crees? Sí, yo creo que posiblemente algunos hombres somos enigmas a las mujeres, pero para mí cada mujer es un enigma, es un misterio, es una atracción y eso lo agradezco mucho porque aviva mi imaginación, aviva mi deseo. Soy muy fiel, debo decirte, pero me intereso mucho en el concepto de la feminidad, en la realidad de las mujeres y esa realidad implica un misterio siempre. Siempre hay algo de la mujer que un hombre no alcanza a entender. Decía, tal vez porque tenemos, ¿cómo te dije yo? En cierta inmovilidad impuesta a las mujeres, estamos trabajando siempre con el idioma, contándonos las cosas, los secretos. Sí,
cosas que no hacemos los hombres. Yo oigo a mi esposa hablar por teléfono con sus amigas, digo, yo jamás podría tener esta conversación. Todos estos chismes, suposiciones, cosas que ustedes se cuentan, un hombre no le cuenta a otro hombre. No, pero además se protegen las ceremonias, el lenguaje. Hay un como tejido misterioso entre las mujeres que nadie rompe. Es una especie de solidaridad. Entre los hombres hay otro, no sé si es un tejido, pero hay un lazo. Hay un lazo de bonomía, de franqueza, pero y de gallardía, ¿no? Pero no sé, pero las mujeres saben ir al detalle, a lo secreto, a lo misterioso, mucho más que nosotros, mucho, mucho más. Por eso escribo sobre ellas. Decía Pérez Reverte que en la sonrisa de una niña puede adivinarse todo lo que vas a ver como mujer. Posiblemente, pero ¿qué sabes, Pérez Reverte? Yo no puedo se heredan los conocimientos, ¿no? Sí, eso es lo que pasa. Sí. José Antonio Torres, felicito a la señora Pacheco por tener a grandes invitados. Godoy Tobar, felicidades a la señora Pacheco por el excelente invitado del programa, Carlos Fuentes. Quiero saber si la señora Pacheco es guanajuatense. Claro que sí, soy de rancho, ¿cómo ves? Eso me encanta. Sí. Bueno, hay que decir que aquí sí llegó otra dama, pero me cuesta mucho trabajo verla, se me esconde, da la vuelta, viene vestida de morado, se cubre la cara, luego se la descubre, se mete en la zona más, pues menos luminosa, digamos, del estudio, y realmente no sé quién es, aunque claro, sí sé quién es. Es un personaje maravilloso creado por Carlos Fuentes. Cuando nos vimos hace un momentito antes de empezar el programa, le dije algo y se lo quiero repetir. Tengo muchísimas cosas que agradecerle, su generosidad, su amistad, su paciencia, los libros que ha escrito, insisto, su amor por la palabra y por México, pero mucho le agradezco que haya escrito este libro. Son una serie de cuentos a través de los cuales transita la figura misteriosa de una mujer. Nadie la va a poder asir, tal vez nadie va a poder entenderla, pero está ahí. Es como una magia infinita, Carlos, es como un mar. Bueno, Carolina Grau aparece en todos los cuentos de este libro y le da la unidad al libro, porque aparece a veces como protagonista, otras veces es una persona muda, una simple figurante, sirve una mesa, en otras pasa por una calle. Es niña y está vestida como Alicia en el País de las Maravillas. Puede ser muchas cosas, puede ser lo que quiera ella, no yo. Ella puede ser lo que quiere ser para entrar a la historia, para formar parte de la historia, se va transformando en una cosa y en otra y afecta la vida de todos los hombres de la historia, de todos los personajes masculinos, pero ella es una presencia que puede ser muy sutil o muy afirmativa, adopta muchos tonos, muchos registros, que es lo que le da la diversidad, la variedad al libro. Pero también es piedra y es silencio y es grito y es una persona que jamás duerme o cae en un sueño profundo. Cae en un sueño profundo o es un ídolo que de repente deja de serlo. Es un hombre. Y si un ídolo Totonaca es hombre alguna vez, ¿no? Bueno, yo lo siento como que de pronto se revela como con los poderes de un hombre, hace todo lo que quiere. Eso sí. Tiene muchas transformaciones, es una serie de metamorfosis del personaje a través de su contacto con una realidad, con un cuento, con un hombre distinto cada vez. ¿Se pueden leer los cuentos como una novela? Se pueden porque le da unidad a Carolina Grau. Yo sé que a mí me inquieta mucho el tema de la forma de un libro. Hay una novela, un cuento corto, pero a mí me interesa más escribir un libro que no es ni novela ni libro de cuentos, sino que tiene una unidad que yo le encuentro a través de los del personaje femenino que va uniendo cada cuento con el otro y el lector inteligente va a entender que hay un todo al finalizar el libro. Es algo abierto, es un espacio abierto. Posiblemente, sí. Tú lo organizas como quieres. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Podemos pasar unas lecturas? ¡Ay, qué bien! Una llamada muy larga, la leo después. Daniel Benito, felicito al maestro Carlos Fuentes y sobre todo a la señora Pacheco. Ojalá que el programa lo pasen 2 veces a la semana. María Marta Adame, felicidades a la señora Pacheco por tener al señor Carlos Fuentes como invitado en su programa. Carlos siempre nos muestra a su manera la realidad. Felicidades, señor Carlos Fuentes. Hoy tenemos muchas más llamadas, pero ya es un corte y como sé que me tengo que ir deprisa y me estoy tropezando, mejor me callo y espero un momentito. ¿Sí? Pues sí. Es una novela con claves y nos haces pequeños guiños a los lectores y entre las claves están los números. En Brillante, el niño que es de oro y vomita oro, a los 8 años empiezan a pasarle todas las cosas. El 8 es el número clave de su vida. Y hay en otra historia, donde es el hijo pródigo, que es el 6, que al final revelas por qué el 8 y el 6 son tan importantes. ¿No nos pasa a todos?
¿No tienes tú una numerología secreta? Un número que lo rechazas porque te puede traer mala suerte, un número que te atrae porque te trae buena suerte, un número que sabes te va a dar placer, un número que sabes te va a dar horror. Nos pasa a todos, tenemos una relación con los números más secreta que la relación con las letras, con el alfabeto, ¿verdad? Pero yo usé mucho... Porque con números no podemos escribir nuestra historia. No, pues ahí tienes, sí. Si acaso las fechas. Que son muy importantes. Importantísimas. Tú sigues las fechas, tú sigues las biografías de tus personajes, ¿les pones fechas? Sí, todos tienen fecha. No, este personaje femenino no tiene fecha, como ves. Es imposible, transita por el tiempo. Puede estar en la Italia de Leopardi, puede estar en el futuro, puede estar en una pirámide en Veracruz. Ella tiene un poder de desplazamiento y de metamorfosis muy importante. Pero la fecha está ahí implícita. Leopardi vivió en tal época, ¿no? El conquistador que entra a la selva de Veracruz, pues vivió en la época de la conquista. Decide hacer una vida propia, una conquista propia, no la de Hernán Cortés, y eso lo lleva a la pirámide de Totonaca. Pero hay esto que varía, estos fechas, calendarios, pero al mismo tiempo hay la presencia, la permanencia del personaje femenino, que sí se va repitiendo en todas las épocas, en todos los lugares. Ese personaje, tengo la impresión de que está caminando por un laberinto. Y en ese laberinto no solamente se desplaza, sino que el tiempo también juega con el tiempo. Bueno, hay el cuento final que demuestra eso precisamente. Está paseándose por un laberinto, como tú acabas de decir, con un niño en busca de los cuentos que acabamos de leer. Ve el eco de los cuentos que acabamos de leer, los reencuentra. Y ve el retrato de su padre que empieza a borrarse. También. Los retratos son poderosos, Carlos. Los retratos son muy poderosos. Hace un momento decíamos, ¿qué pasaba con el mundo antes de la fotografía? ¿Cuánta gente pasó al anonimato absoluto? ¿Y cuánta gente salvó su personalidad porque le tomaron una foto? Imagínate la impresión de verte, por ejemplo, verte en un espejo por primera vez. Sí. Eso es terrible y aparece la escena en el yo tengo mucho los espejos. Sí, yo también. Tengo miedo de los espejos, ¿tú no? Sí, yo sí. Además decías una escena maravillosa. El personaje se ve en un espejo de un hotel y dice, bueno, aquí no hay antecedentes de mí. No. Aquí estoy nuevo. En otro está toda mi historia. Yo creo que la mejor escena de espejo es una escena de los hermanos Marx, en que están viéndose en un espejo y de repente el espejo empieza a reproducir actos que no son los de ellos. Ellos están haciendo una cosa y el espejo está haciendo una cosa distinta. Se revela, como tu espejo de aquí que saca la lengua y hace cosas. La lengua. De veras, es un libro que no se pueden perder. Cada una de las historias vale la pena. Cada una de las historias responde, pues, no sé, al estado de ánimo del lector y se pueden leer todas juntas. Es una delicia. Es además ¿cómo le dije yo? Un canto a la palabra escrita, es un canto a la literatura, con mucha frecuencia lo dices, y creo que es importante hacerlo, Carlos, cuando a veces vemos que el lenguaje se maltrata tanto. Sí. O que es sustituido, que desaparece. Yo temo mucho por algunos muchachos que solo ven televisión o imagen y están totalmente capturados en el mundo de la imagen y no entienden que puede haber un universo creado por la palabra, que es una cosa que sabemos tú y yo, pero mucha gente joven no lo sabe, porque han crecido en un mundo puramente de imagen. Ahora, la imagen puede decir muchas cosas, ¿quién lo duda? Pero también se necesita la palabra. La pérdida de la palabra, la pérdida total nos convertiría en seres mudos, en cosas. Somos seres humanos porque hablamos, porque tenemos ideas, porque comunicamos. Porque tenemos las palabras para contar las generaciones, que eso es muy importante. Y es muy importante que tú sepas cuántas personas te están llamando. Mira, ya estamos saturados de llamadas. Sagrario Martínez dice, quiero decirle a Carlos Fuentes con relación a Aura, es ente que escapó de la literatura para convertirse en una gran fantasía universal. El programa se viste de gala esta noche con la presencia de Carlos Fuentes. Gracias, la señora Virginia dice, tiene un gran invitado, pero tiene que promover su nuevo programa, ¿no? Tenemos un nuevo programa, ¿no? Que nos quitaron 10 minutos. No, pero no importa, los aprovechamos muy bien, no se preocupe. Yo creo, ¿no? Carlos, las grandes novelas, los grandes libros nos plantean preguntas, pero tú aquí nos estrujas literalmente, nos pones a los lectores contra la pared y a tus personajes y nos haces una cantidad de preguntas que a veces son aterradoras. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi tiempo? Yo creo que es muy importante en la literatura hacer preguntas en vez de afirmar. Está muy bien afirmar en un discurso o tal, pero en la literatura no puede ser
tan afirmativa. Digo, estás afirmando, estás diciendo cosas, pero tienes que estar interrogando todo el tiempo. Al interrogarte a ti mismo, interrogas al lector y viceversa. Las preguntas del lector se vuelven tus preguntas. Hay un gran signo de interrogación en toda buena literatura. ¿Qué es Don Quijote al final? ¿Qué es Alonso Quijano, verdad? Es un hombre que interroga lo que acabamos de leer. Él mismo lo interroga. Y sin ese interrogante, que es la duda, que es el pensamiento, que es el misterio, no hay eso que da la literatura y que no da ninguna otra ciencia, ningún otro medio de comunicación. ¿Para qué sirve la novela ahora, cuando la comunicación es tan rápida y tan superficial en cierta forma? Para decir lo que no puede decirse de ninguna otra manera. Para eso sirve. Hay cosas que no pueden decirse sino a través de la literatura. No las puedes decir de otra manera. Para eso sirve la novela. ¿Todos los géneros? Yo creo que en todos los géneros puedes decir esto, lo demás allá. Y hay un espacio reservado para la literatura donde se dice algo que no puede decirse de otra manera. El cine dice muchas cosas. El cine es visual. Por mucho que hables en cine mudo es muy bueno. Una película que se llama El Artista. Sí, maravilloso. Acaba de ganar el Oscar y es una película muda. De manera que ahí es el elemento visual el que cuenta, el palabra es secundaria. En cambio, en la literatura la palabra es esencial. Sin literatura, sin palabra no hay literatura. Es la consagración de la palabra, si me permite un poco evocar a Carpentier, es la consagración de la palabra, es decir, hablamos. Somos seres humanos porque tenemos palabras y tenemos ideas y tenemos lenguaje, tenemos propósito, tenemos política, tenemos todo lo demás, pero lo tenemos porque escribimos un libro, porque sabemos emplear el lenguaje, porque sabemos comunicarnos con el lenguaje, con otras personas a través del lenguaje. ¿Y la poesía? Sobre todo la poesía, que es la esencia de la literatura, es lo mejor de la literatura. No hay un novelista que no descienda de poeta. Forzosamente nos precede la poesía, ¿verdad? ¿Has escrito poemas? No me atrevo, qué barbaridad. No tendría el valor. ¿Cuál fue tu primer contacto con la poesía? Leyendo, curiosamente, en Chile, muy joven, a Neruda. Estaba en una escuela en Chile, tenía 12 años y me cayó un libro de Neruda. Y dije, qué maravilla lo que se puede hacer con la palabra. Me impulsó a escribir, pero no poesía. Porque no creo que sea imitable un poeta. Tienes que tener el genio de la poesía, que es una cosa muy particular. No hay tantos buenos poetas en la historia, son pocos. ¿Allá publicaste tus primeros textos en Chile? Publiqué en Chile en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que fundó Victorino Lastarria. Imagínate. Carlos, aquí hay una señora que dice, felicidades a la señora Pacheco. Me gustaría que Carlos Fuentes comentara o diera su opinión sobre la falta de respeto que tienen los jóvenes de ahora por el himno nacional. Ay, yo no sé eso. No, porque yo lo canto todas las mañanas en la regadera. Ah, me encanta, me parece maravilloso. Felicidades a Canal 11 y a la señora Pacheco por tener un programa con Carlos Fuentes. Vivo en Estados Unidos de América y gracias por estar comunicado a través de Canal 11. Esa comunidad norteamericana, mexicana que vive del otro lado, ¿qué te atrae? ¿Qué te dice? Mira, yo los visito mucho. Mi primera experiencia fue terrible, porque fui a dar una conferencia a fines de los años 70 a Los Ángeles. Me di cuenta de que eran mexicanos. Es decir, ¿por qué estamos hablando en inglés si somos mexicanos? Silencio. Y insisto, ¿por qué no hablamos en castellano? Silencio. Pero una muchacha valiente levantó el dedo y dijo, porque el castellano es una lengua de esclavos. Esto pensaba esta chica de California. Yo le dije, la lengua de Neruda y de Borges y de Cervantes es una lengua de esclavos. Usted tiene que aprender mucho. Eso cambió. Hoy los propios candidatos a la presidencia tienen que hablar en español para ganar votos. Pero es una gran transformación. Había una especie de rechazo de todo lo que fuera hispánico, mexicano, sobre todo en los Estados Unidos. Una vez viajando con mi madre en coche, de Washington a México, nos detuvimos en Texas, hablábamos en español y la mesera que nos sirvió nos dijo, don't talk that dirty language, no hablen ese cochino lenguaje. Entonces había prevenciones y fobias y prejuicios espantosos que no han desaparecido del todo. Pero es una comunidad muy interesante, muy viva, y seguramente tendrás entre ellos muchos lectores. Lo pienso y lo digo porque sé que nos ven en algunas ciudades de los Estados Unidos. Carlos, hay más llamadas. Una delicia escuchar a Carlos Fuentes. Crecí con él, tengo 58 años. Me gustaría que hablara de Muñeca Reina y Zona Sagrada. Bueno, tendríamos que hablar absolutamente de todas las cosas. Vale la pena. Hoy estamos estrenando libro. Mire, yo me adorno diciendo que es una verdadera maravilla. Me da mucho gusto que sea un pretexto para haber llamado a Carlos, que además está en una racha formidable.
es el año o son los meses o los días de la celebración. Estamos celebrando los 85 de Gabriel García Márquez, que es tu gran amigo. Claro. Sí, le acabo de mandar una carta de felicitación a Gabo. 85 años, imagínate. Lo conocí hace 50 años, precisamente nos conocimos. Lo había publicado antes, lo conocía por cuentos de él. Y finalmente Mutis me lo presentó en Producciones Barbachano Ponce, ahí coincidimos. Y desde entonces una gran amistad, muy cercanos, muy amigos. Tu época de escritor de cine, de guionista. Horrible. Bueno, pero debe haber sido una experiencia formidable para ti, porque amas el cine y la literatura. Sí, pero por eso mismo, mira, hacíamos guiones García Márquez y yo juntos y decíamos, a ver, Gabo, ¿cómo le pones el adjetivo a esta puerta de la hacienda? Y luego yo le decía, no, esa coma está muy mal, Gabo, no va a ir una coma. Estamos escribiendo literatura, no cine, que es para verse. No cabía. Hasta un buen día él me dijo, ¿qué vamos a hacer, Carlos? ¿Cine o literatura? Literatura, olvídate. Definitivamente. Además, es un trabajo que no depende de nadie. Agarras un lápiz y un papel y ya está. Sí, o si tienes algo en la cabeza. En cambio, cuando tú ves los créditos del escritor en la película, son chiquititos y al final... No se le da. A veces no se dice absolutamente nada. No se dice nada. Bueno, hay otro motivo de alegría. Fernando Benítez estaría cumpliendo 100 años. Imagínate. Y fue el gran amigo de Carlos Fuentes. Sí, de mucha gente, porque era un hombre muy generoso, Benítez. Era gracioso, era muy chistoso, muy valiente y muy generoso sobre todo. Como lo sabemos todos sus amigos, los que nos acercamos a él en el suplemento México en la Cultura, de Novedades y luego en Siempre, conocemos la gran generosidad de Benítez para admitir a la gente nueva, pero también una capacidad para la polémica. Cuando salió La Región Más Transparente, publicó un pro y un contra muy bueno. Pro Garoza y Aragón contra Elena Garro. Y entonces creaba un interés periodístico como era su deber. Era su deber, no era ser cuate de los cuates, que ya lo era, sino ser un periodista que presentaba puntos de vista contradictorios y opuestos. También el suplemento está cumpliendo, se fundó en 62, está cumpliendo 50 años también. Imagínate. 40, sí. 40, 50. No sé. Bueno, pero lo que el suplemento de Benítez Novedades ya no existe. No existe, pero ¿cuál sería la importancia? ¿Cuál fue la importancia para tu generación del suplemento? Era el ingreso a la literatura a través de Benítez y el suplemento, que duró 12 o 15 años. Sí. Tuvo una gran resonancia, estaba perfectamente hecho por Miguel Prieto y Vicente Rojo, tenía un formato muy bonito, y ahí llegaban todas las ideas, todos los escritores, te enterabas de todo, cumplía una función de información cultural básica, que hoy no se puede cumplir igual. Los tiempos han cambiado, pero el suplemento de Benítez queda como un ejemplo de lo que se puede hacer en cultura periodística. No existe en otra parte del mundo, además, no digo solo México, ya no existen los suplementos culturales, se acabaron. ¿Verdad? Que el modelo de Benítez queda como una cosa excepcional y lo continúan siempre también. De manera que él tenía ese genio de periodista, ese genio especial de hacer un periodismo de cultura polémico, informativo y cuando era necesario, muy duro y muy ceñido a su ideología, finalmente a sus ideas. Además era muy valiente. No renunciaba a sus ideas, pero daba oportunidad a los demás de que se expresaran. Cuando los demás no nos dejaban expresarnos, entonces Benítez entraba a caballo a la batalla. No, pero era una maravilla. Además era valiente, apostaba por los jóvenes a los que nadie conocía, o tal vez muy pocos. Pacheco, Monsiváis, Vicente Rojo eran gente muy joven y él les dio la apertura del suplemento, en un gran periódico. Vicente Rojo está cumpliendo 80 años. También. Gloriosos. Dice que quiere llegar hasta los 90 trabajando. Yo sé, Vicente, que vas a llegar hasta los 100 y vas a estar trabajando siempre. Carlos, para ti las artes plásticas son importantes. Muy, muy importantes porque me dan lo que no tengo, lo que no soy yo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un bodegón que me hizo pensar en muchas cosas. Pero ser pintor, ser músico, son de las cosas que yo disfruto mucho porque no las puedo hacer. Entonces admiro a quienes las hacen. Una fuga de Bach, pues jamás la podría yo escribir, jamás podría pintar un cuadro de Picasso, pero... O la ópera, que te gusta tanto. O la ópera, pero son cosas que admiro y quiero porque completan mi personalidad, diciéndome tú no puedes hacer esto, pero lo puedes gozar, diviértete. Bueno, además es bonito pensar que al ver un cuadro le das otra vida. Claro, estás dando otra una vida lectura distinta. Mira, tú ves Las Meninas de Velázquez, que es un cuadro maravilloso porque hay un cuadro explícito. Están los reyes, están las meninas, está el perro, está un señor entrando. El espejo. Y hay el pintor pintando. Claro, el ¿Qué espejo. está pintando Velázquez? Que está con un cuadro ahí y nos está mirando. ¿Nos está pintando a nosotros?
al posible espectador de las Meninas, alguien que nunca estuvo ahí, alguien que va a estar ahí. Es la más grande pintura de la historia para mí, Las Meninas de Velázquez, porque le da una capacidad de co-creación al espectador. El espectador puede crear la obra junto con el pintor, que es lo que hace el gran lector. artista. Sí, el lector también, y en el caso de la pintura, Velázquez, supremo ejemplo. Aquí mencionas a Goya de una manera muy especial. Sí, sí. Sí, Goya nos dio el lado oscuro de España y el lado luminoso, porque hay un Goya lleno de sol y que de están alegría, manteando ese personaje. Y hay niñas preciosas, y luego un mundo subterráneo, que es el horror puro, ¿no? Es el alma española. Y te pregunta, ¿cuál te gusta más, además? Los dos. Uno no existe sin el otro. Necesito unas niñas con chapetes, pero al mismo tiempo necesito unos monstruos que vienen del fondo de la tierra con ganas de matarte. Este es el gran genio de Goya. Curiosamente, España ha dado a los tres más grandes pintores posiblemente de la historia, que son Velázquez, Goya y Picasso. Haber una cultura producido esos tres artistas, pues ya llena la historia de la pintura prácticamente. Y entonces qué bueno que no eres pintora. Bueno, qué bueno. ¿Ves? Por eso te digo, admiro la pintura y no pinto. Carlos de la Rosa, es una delicia escuchar a Carlos Fuentes. Crecí con él, ya nos había dicho. Extiendo mis felicitaciones para tener a tan excelente invitado. Gracias a Carlos Fuentes. Pues gracias por haber venido. Es una persona ocupada, es una persona que viaja, que tiene una vida social porque se sabe, y sin embargo nos da una hora de su tiempo, y yo creo que es algo que tenemos que agradecer. Sobre todo, llegó hasta aquí navegando por una ciudad, transitando por una ciudad que era un infierno. 2 horas. 2 horas para llegar de San Jerónimo a ti, a Cristina. Era como bajar a una de esas cuevas de tus personajes, pues de repente, ¿no? Era pero llegar a ti, ¡pum!, ascendimos al paraíso. Es una maravilla. Muchas gracias, Carlos. Roberto Moreno, quiero mandar un saludo a la señora por su excelente programa y su excelente invitado. Gisela Torres Montiel, La Frontera de Cristal, es mi libro favorito. Qué bueno. Yo amo todos mis libros por igual. A veces digo, me dicen, ¿cuál es su libro favorito? Digo, no puedo decirte. Algunos son tuertos, cojos, mancos, y otros son unas bellezas maravillosas, pero todos son parte de mi amor, no puedo negar a ninguno. ¿Por qué tus novelas se amparan bajo un título, todo el conjunto, sí, maravilloso, La Edad del Tiempo? La Edad del Tiempo, sí. Piensa en el título, el tiempo tiene por definición edad. Pero las edades del tiempo son muy distintas. Entonces aquí hay cosas que pasan en la Revolución Mexicana, o que pasan en la insurgencia, o que pasan en el futuro, o que pasan en el alma de un personaje, y son muchas edades diferentes, muchos tiempos. Cada uno de nosotros tiene varios tiempos en su espíritu. ¿Somos sus relojes, digamos? Todos tenemos nuestro reloj. Hay un reloj de afuera que nos dice son las 9 de la noche, pero hay un reloj que nos dice está amaneciendo dentro de nosotros. Este título va a abrigar más novelas. Tengo entendido que faltan 4 o 5. Tengo varias listas. ¡Qué maravilla! No, es que mi editora, que es muy simpática, Marcela, que está aquí, no puede darse abasto de tantas obras que le escribo. Es que estoy en una época en que siento que no me alcanza el tiempo para escribir lo que quiero. Y voy a apresurar el paso. Tengo más técnica, más facilidad, pero al mismo tiempo menos tiempo. De manera que estoy tratando de cumplir con mi programa personal, individual, anímico, de trabajo y de imaginación. Y por eso estoy aquí sentado contigo, entre otras cosas, porque te quiero mucho, en primer lugar, y luego porque es parte de lo que hacemos tú y yo, que es dar a conocer el mundo de las letras, el mundo de la cultura, un mundo que a veces está subyacente, escondido, no se le hace caso. Se le hace caso a cosas que van a desaparecer muy pronto. Que las cosas que van a durar se les hace menos caso. Por eso te agradezco mucho estar aquí. No, encantada. Los escritores son magos, como tú, por ejemplo, que pones en el mundo a seres y lugares que no existen. Claro. De pronto los empiezas a trabajar y salen como de una chistera mágica. Bueno, y tú te das cuenta que a partir de ese momento existen. Don Quijote no existía antes de Cervantes, hoy existe y llena un espacio, una referencia, una realidad enorme, ¿no? Pero antes no existía, antes de Cervantes no era posible concebir a Don Quijote. Ay, estamos hablando de aniversarios, no puedo evitar hablar de Dickens. Sí, Dickens es otro. Fíjate que Dickens es un escritor muy extraño porque es muy melodramático. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, pero lo que crea Dickens son atmósferas fantásticas. Envuelve a los buenos y los malos en una atmósfera absolutamente singular. Y la descripción de la ciudad, Carlos. Es Londres. Es Londres. Él descubre, oye, si tú tienes un personaje que está sacando cadáveres del Támesis,
ayudado por su hija, Gaffer Fexham, ya te capturó ese simple hecho de un hombre que anda a la caza de cadáveres. Y ahí desaparecen el bien y el mal, y lo que triunfa es la imaginación. Es que es una maravilla cómo describe los lugares de Londres. Sí, hay un libro especialmente. Tú sabes que Londres yo creo que decidió no cambiar después de Dickens y ser siempre igual, fiel a la imagen que Dickens le dio. Tú también has creado una Ciudad de México que está en tus libros. Posiblemente sí, y ya no existe en la realidad. No existe realmente, yo creo Carlos. Que sí existe si la buscas. Pero ¿Cuál es tu ciudad? ¿Qué? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Cuál es la Ciudad de México que tú amas, que es tuya? Es la ciudad de la región más transparente del años 50, pero es la ciudad a la que vinieron mis abuelas cuando la revolución las obligó a dejar Veracruz, a dejar Sonora. Mucha gente vino a la Ciudad de México y trajeron la carga de la provincia. Es la ciudad de mis hijos, es la ciudad de mis descendientes también. Es decir, que es una ciudad que contiene todos los tiempos y todas las posibilidades. Lo que yo quiero en un libro es decir, esta ciudad es todos los tiempos, es todas las posibilidades. En este sentido y frente a la ciudad, la literatura hace lo que el viejo cine mexicano, la rescata. Hay películas infumables, pero que hay que ver porque está Reforma como era. Todos se vuelven buenas con el tiempo, ¿no? Todas se vuelven maravillosas. Sí. No, hay cosas muy malas, pero dices, caramba, es que David Silva aquí está bastante bien, ¿no? Y en Campeón sin Corona, seguro. No se veía qué bien baila, ¿no? En Onoalco está sensacional. Te vas dejando seducir por lo que en su momento al estrenarse las películas, dices, qué basura, qué malo. Realmente adquieren la pátina del tiempo y una cierta gloria. Tendríamos que hablar de cine porque es uno de los mayores intereses de Carlos. Leí que un maestro de Arizona decía que teníamos que hablar de la influencia tuya, de tu literatura sobre el cine norteamericano. No creo que sea cierto. En cambio, el cine norteamericano me ha influido mucho a mí. Me gustan mucho las películas americanas, sobre todo las películas de gángsters de los años 30 y 40, creo que son las peores, de criminales, son las mejores. Pero esos son llamados a la imaginación que nos vienen de todos lados, Cristina, nos vienen de la música, del cine, del teatro, de la amistad. Y todo confluye en el ánimo de un escritor finalmente. Agradecemos que nos hablen, que nos den una película, que nos muestren un cuadro, que nos den un libro, porque eso va alimentando lo que es la esencial soledad del escritor. Porque te lo repito, decíamos al principio del programa, escribir es un acto muy, muy solitario. Todas las demás profesiones hay un contacto vital, diario con la gente. En escribir no, tienes que estar solo o no escribes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo me queda? No me digan que absolutamente nada de tiempo, ¿ya no? 20 segundos. Esto no es posible, Carlos. Dice mucho. Mucho. Por ejemplo, gracias, Carlos, por haber venido. Gracias por este libro. Gracias por tu entusiasmo, insisto, por tu amor a las palabras. Y desde luego, cuando uno ve una página escrita por Carlos Fuentes, se mira en un espejo límpido y maravilloso. Nos reconciliamos con nosotros mismos. Es una alegría tenerte aquí. Gracias, Carlos. Gracias, espero que hasta muy pronto. Faltan 5 novelas, vendrás otras 5 veces. Todas las veces que tú quieras, todos los días. Me encanta, muchas gracias, muchas gracias. Mira cuántas llamadas tienes. Wow. Todavía faltan.